esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. El texto que nos ofrece este 12º domingo del tiempo ordinario nos revela la divinidad del Señor Jesús a través, por medio de la confesión de fe y de la adhesión de Pedro a Jesús. Los discípulos ya han tenido la ocasión de acompañar a Jesús en su actividad misionera en Galilea, han escuchado sus predicaciones, han sido testigos oculares de sus signos, de sus prodigios, de sus milagros. Llega ahora el momento de dar una respuesta. Jesús les cuestiona: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos no dudan en responder a la primera pregunta de Jesús. Ellos se miran y contestan rápidamente y casi al mismo tiempo, interrumpiéndose entre sí: mira, Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Veamos cómo para ellos, para aquellas gentes, Jesús era eso, un profeta más. Unos lo comparan con los últimos de los profetas, como Juan el Bautista, y otros lo remitían a los antiguos profetas. Lo mismo sucede hoy. Existen unos que se adhieren a la última teología, al último concilio, al último documento de la Iglesia, a lo más reciente, a lo más novedoso. Son los que están al día o a la moda, digámoslo así, en materia de fe. Otros, en cambio, prefieren la teología del Concilio de Trento, la teología antigua, los dogmas, los concilios de toda la vida, los que prefieren los ritos, las costumbres que se han conservado por los siglos. El problema es que, como aquellas gentes, a veces damos demasiada importancia a la teología, a la doctrina, a la liturgia, a la forma, más que a la persona de Jesús. Y Jesús, para muchas personas, es tan solo eso, un profeta más. A veces citamos y mencionamos qué fue lo que dijeron los grandes teólogos y predicadores,
y qué dijo fulano de tal, y qué dijo San no sé qué, y qué dijo el otro, pero olvidamos citar e imitar qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús hizo. Citamos frases preciosas, llenas de sabiduría, que nos han legado prestigiosos padres de la Iglesia, grandes santos, prestigiosos autores, y que son verdaderas joyas. Pero no citamos la palabra de Dios, al gran autor de la vida, no citamos el Evangelio, no citamos la palabra de vida eterna que nos ha dejado Jesús. Jesús no puede ser comparado con nadie, ni de ahora, ni de antes, ni de nunca, porque Jesús es el Hijo de Dios vivo. Por eso es que Jesús hace una pregunta fundamental y esencial a los discípulos de todos los tiempos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Después de venir a tantas misas durante los años que tengas de venir a misa, ¿quién es Jesús? Todos los discípulos se quedaron así como ustedes, en silencio, menos Pedro, que da un paso al frente, mira fijamente a Jesús, con voz clara y firme y decidida dijo: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo, tú eres el Mesías enviado por Dios. Los discípulos auténticos entonces, ¿cómo son? Como Pedro, inmediatamente saben quién es Jesús. Confiesan con su boca y con su corazón que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Para ser cristianos, hermanos y hermanas, no nos basta y no nos alcanza con decir, bueno, es que yo creo en lo que cree la Iglesia Católica, eso es lo que yo creo, lo que dice la Iglesia. Tampoco nos alcanza y nos basta con decir, bueno, como dijo el teólogo tal de Jesús, es necesario que me confronte y me pregunte a mí mismo, ¿realmente yo creo en Jesús? ¿Creo que Él es el Hijo de Dios? ¿Creo firmemente en sus palabras? ¿Cuento en todo y para todo con Jesús? ¿Apoyo en Jesús toda mi existencia? ¿Cuánto soy, cuánto tengo está sometido a su dominio? ¿Todo lo tengo sometido al señorío de Jesús? ¿Jesús es mi Señor realmente? No aquí en el templo, no, afuera, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. ¿Jesús realmente es tu Señor? ¿Mi único Señor? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Captemos, hermanos y hermanas, captemos la profundidad de la pregunta que Jesús está haciendo. Es que Jesús no me está preguntando a mí, es que Jesús me está preguntando a mí, ¿quién digo yo que es Él? Jesús no nos está preguntando ni siquiera qué opinamos acerca de su predicación. Jesús no está diciendo, ¿les gustó lo que les prediqué? Jesús no está diciendo, ¿les gusta la doctrina que les estoy enseñando? Ni tampoco, ¿qué opinamos acerca de los milagros? ¿Qué les pareció el milagro que acabo de hacer? La pregunta es más profunda aún. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Es decir, y responder, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi experiencia de fe? ¿Qué relación mantengo yo con Él? ¿Cómo me siento yo ante la persona de Jesús? ¿Qué fuerza, qué peso tiene su presencia en mi conducta diaria? Piense, por ejemplo, o pensemos en esta semana que está terminando. ¿Qué has hecho?
cómo te has comportado, cómo has vivido, qué has hablado, qué palabras has usado, cómo te has relacionado en tu trabajo, en tu familia. Eso que has hecho da testimonio de lo que Jesús significa en tu vida. ¿Por qué lo sigo? ¿Por qué lo sirvo? Todo aquel que se acerque a Jesús con auténtico interés y sincero corazón se verá confrontado con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y la respuesta es algo personal. No se nos está preguntando qué dicen los demás. No está preguntando qué dice el pueblo de Fortuna, o qué dice el barrio Miravalles, o qué dice la parroquia de Fortuna de Bagaces. No, es ¿qué digo yo? Y esta pregunta, más que con palabras aprendidas de memoria, exige una respuesta testimonial. La respuesta a la que Jesús nos pregunta no es con palabras, no es, bueno, voy a ver qué fue lo que me dijo la catequista a mí hace 40 años cuando yo vine a catequesis. No es que dijo la catequista. Es una respuesta testimonial. Con mi vida digo quién es Jesús en mi vida. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado, entregado a la muerte y que resucite. Es necesario, hermanos y hermanas, asumir el dolor de esta humanidad, soportar el rechazo, morir a nosotros mismos para ser dignos discípulos de Jesús. Quienes queramos seguir a Jesús debemos de hacerlo por el mismo camino que Él siguió. No hay de otra, no podemos inventarnos caminos. Por eso es que Jesús muy claramente dice, el que quiera, porque Jesús sabe que su camino no es un camino de rosas, por eso dice el que quiera. Ser cristiano es configurarnos a Cristo, asimilar sus actitudes vitales, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, ser misericordiosos como Él lo es. No es lo mismo escuchar hablar y estudiar acerca del proyecto del reino de Dios, no es lo mismo escuchar hablar sobre el proyecto del reino de Dios y construirlo. No es lo mismo que zambullirse y trabajar de lleno en ese proyecto de salvación. No es lo mismo. No es lo mismo seguir y admirar a Jesús y ser su mejor club de fans que asumir y hacer vida el Evangelio. No es lo mismo. Quien de verdad quiera ser discípulo de Jesús debe de estar dispuesto a seguir el mismo camino que Él siguió, el camino de la cruz, el camino de la evangelización, el camino del anuncio del reino. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz. ¿Cada cuánto tiene que tomar la cruz? Todos los días, cada día, y que me siga. No buscarse a uno mismo, es negarse a uno mismo. Negarnos a nosotros mismos es dejar de ocupar el centro, dejar de ser yo el centro, para permitir que Jesús sea el centro y que con Él sean centro de mi vida todos aquellos a quien Él más amó y sigue amando. En el centro de nuestras vidas y de nuestra iglesia deben de estar los pobres, los olvidados, los enfermos, los marginados, los pecadores, los despreciados, aquellos que son despojados de toda dignidad, aquellos a quienes vino a buscar Jesús. Negarnos a nosotros mismos es dejar ya de andar peleando puestos y compitiendo con nuestros hermanos para imitar al Maestro y ponernos todos a servir. Negarnos a nosotros mismos es dejar a un lado mi yo, mi ego, para dejar que los demás ocupen el lugar
preferente de mi vida. Negarse a uno mismo es darse y amar. Y aún más, quienes de verdad queramos seguir al Maestro, debemos de asumir con amor la cruz de cada día. Se trata de abrazar esa cruz que pesa tanto. Cuando uno quiere introducir el amor de Dios en la historia de la humanidad, hay que abrazar esa cruz que pesa tanto. Se trata de llevar con amor esa cruz que duele y mucho cuando nos toca pagar el precio que conlleva una vida entregada al Evangelio. Porque quien se entrega decididamente a la causa del Evangelio será siempre confrontado por el mundo allá afuera. Quien quiera dejar de pensar en sí mismo para pensar en los demás será severamente cuestionado y perseguido. Quien quiera vivir como Jesús, le pasará lo que le pasó a él. ¿Y qué le pasó a él? Eso le pasó. Quien quiera vivir como Jesús, le va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. ¿Estás dispuesto? Quien decida amar como Él amó, terminará su vida como la terminó Él. ¿Verdad que no queremos ni siquiera volver a ver cómo fue que terminó Él? Dándolo todo, amando hasta el extremo, viviendo y muriendo por amor. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Quienes intenten amurallarse, asegurarse una vida tranquila, ya yo vine, ya serví un poquito, ya vine a misa, ya salí de eso, me aseguro una vida tranquila, de cumplimiento, sin compromisos serios o sin compromiso. Quien busque eludir el sufrimiento, el sacrificio, el dolor y la muerte a uno mismo que conlleva el camino de la cruz, no se salvará, no salvará su vida. La perderá porque serán vidas sin sentido, vidas estériles, vidas infecundas. No lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer en el Evangelio. En cambio, quienes se jueguen la vida por Jesús en serio, quienes se pongan la camiseta de este equipo por su Evangelio, desviviéndose por amor y por servir al prójimo sin pensar en sí mismo, quienes vayan dejando a jirones la vida, soportando con amor el sufrimiento, el rechazo, el maltrato de los que son del mundo, esos se salvarán, esos salvarán la vida. Así lo ha dicho Jesús. Miremos al que traspasaron, primera lectura, y revistámonos de Cristo Jesús, segunda lectura, para poder responder con Pedro: Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el enviado de Dios. Alabado sea Jesucristo.